están preparando la conexión. El doctor Paul Waddell va a tener una intervención con nosotros, ¿no? Él va a dar una charla magistral sobre Urbacin, ¿no? Dando un poco de información del doctor Waddell. Él es profesor del Departamento de Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Berkeley, ¿no? Ha sido fundador y CEO de UrbanoSim y es investigador científico del laboratorio de Berkeley. Así que en unos momentos, mientras se hace la conexión, les estarán compartiendo. Sería interesante de que ustedes han tomado notas y estos. Yo no sé si ustedes estarán activos en las redes sociales, pero sería interesante que ustedes en sus redes sociales puedan compartir sus impresiones que han tenido en ese primer foro, para que otras personas que no han tenido la posibilidad de estar hoy aquí puedan compartir las experiencias que ustedes han tenido, para que ellos también se sientan involucrados y se sientan preocupados de querer tener más información de lo que se compartió hoy aquí, y esto va a estar en Facebook, donde lo van a poder ver cada una de las presentaciones que han habido. Pero parte de su responsabilidad, creo yo, es de que puedan compartirlo. Pueden enviar usar Twitter, ¿no? Y hacer ahí comentarios en Twitter para que sus redes sepan de lo que ustedes recibieron en estos 2 días. Pueden usar LinkedIn escribiendo un blog sobre los temas, sobre sus preocupaciones, sobre las nuevas preocupaciones que ustedes han tenido a la hora de recibir toda esta información, ¿sí? Así que utilicen sus redes, compartan lo que hoy día han recibido y compartan también sus preocupaciones. Y han surgido tal vez algunas cosas que desconocemos y que también comiencen dentro de sus redes a preguntar sobre eso que desconocen, y que eso nos facilitaría a poder aprender mucho más, y lo principal, hacer mejor el trabajo que nos toca hacer en el lugar donde estemos por nuestro país. La responsabilidad del país, recuerden, es de todos. Mucho más estando a pocos días de celebrar nuestro aniversario patrio, que es una responsabilidad que nosotros podemos asumir. Ok, voy a iniciar entonces y voy a prender ya mi video, así como la presentación. ¿Alguien me puede dejar saber, por favor, si es que pueden ver la pantalla? Entonces, ¿pueden ya ver todo? ¿Me pueden escuchar? Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Necesitemos que todos estén en silencio, por favor. Silenciados, porque estamos escuchando nuestras voces 2 veces. I can hear other people talking, so I assume that's Katia translating. Thank you for that. So I'm very pleased to be with you this afternoon. Estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde y de presentar además mi experiencia, la experiencia de nuestra compañía con la especialidad de ciencias, para darle un poco de soporte al urbanismo inteligente. Muy bien, conmigo en esta reunión creo que está Shonati, es nuestro director de producto. Así que déjenme empezar, por favor, poniendo un poquito del contexto con respecto de Lima. Es lo que yo he interpretado de Lima, Perú. Y luego voy a hablar un poquito más acerca de cómo una ciudad inteligente y cómo es que estas ciencias urbanas pueden ayudar a que Lima sea una ciudad más inteligente. Lima se ha convertido en una megaciudad con más de 10 millones de personas. Es la segunda capital más grande en el mundo, localizada en un desierto. Recién me enteré de esto cuando yo estaba estudiando un poquito para esta presentación. Tiene mucho más de 1/3 de la población de Perú, así que está muy concentrada. Ha habido mucha migración, la cual ha ingresado a la ciudad en la zona metropolitana. De hecho, enfrenta muchos retos con respecto a la urbanización rápida de la ciudad, que ocurre en muchas ciudades. En el caso de Lima y los lugares circundantes, tiene un crecimiento
muy rápido a través de asentamientos informales, los cuales se encuentran en pendientes pronunciadas, y hay una gran necesidad para más albergue, agua y transporte y otras infraestructuras para poder darle soporte a esta población. El mapa hacia la mano izquierda de la pantalla, que se ve como más oscuro, las áreas que recién han crecido son las que están más oscuras, han crecido en población, y muestran que estas son áreas en pendientes muy pronunciadas y lejos del centro urbano. En el color más bajo y hacia la mano derecha, perdón, hay un cuadro de barras que habla del 2001 al 2014 y se compara la población. Ustedes pueden ver que la demanda del agua está creciendo casi al doble de lo necesario. El consumo de energía también está creciendo casi 4 veces del rango. Y estamos hablando de la electricidad, que va aún más rápido. Así que la necesidad de recursos, de infraestructura para poder darle soporte al crecimiento de la población es muy significativo, es muy importante. Cuando nosotros vemos la distribución de ingresos, la región, ustedes pueden notar en cuadros así, en diagramas así, pero de manera espacial está muy segregada. Hay áreas donde hay bastante dinero en términos de ingresos y muchas zonas que no. Aquellas zonas que se encuentran en las pendientes pronunciadas son aquellas que tienen menor ingreso económico y que son además vulnerables a la erosión, a problemas con la tierra, como por ejemplo huaicos, deslizamientos, etcétera. Hay algunos planos, de hecho, y estoy aquí resaltando uno del Banco Interamericano de Desarrollo, que intenta promover una estrategia de densificación y particularmente alrededor del tránsito. Esto se llama un desarrollo orientado en el tránsito, tratando de ayudar y de brindar una mejor combinación de infraestructura y uso de tierras para darle soporte al uso del tránsito de una manera más eficiente, una entrega de servicios potencialmente mucho mejores. Y hay otras propuestas, esta de aquí, de una investigación académica que sugiere el intentar prevenir la concentración de zonas urbanas, especialmente en estas pendientes tan pronunciadas, tal vez retirando algunas de estas casas y logrando que los vecindarios sean más compactos, creando algunas de estas zonas verdes o correas verdes. Así que o cinturones verdes, hay muchas propuestas alrededor del planeamiento y alrededor de las ideas que se están presentando, que realmente tienen que unirse, ¿no? Para poder evaluarlas. Y entonces aquí la gran pregunta, y lo que queremos hablar con ustedes el día de hoy, es cómo es que Lima y otras ciudades peruanas pueden manejar el crecimiento y la provisión de infraestructura que se necesita con todos estos retos tan complejos. Entonces, ¿cómo es que Lima puede convertirse en una ciudad más inteligente? Igual, lo mismo que otras ciudades de Perú. Entonces, tomemos una visión un poco más abierta respecto al manejo de las necesidades con respecto al planeamiento un poco más inteligente de las ciudades. En líneas generales, yo propondría que hay 2 anclas fuertes para el planeamiento inteligente. El primero, en realidad, se habla de la fundación, de las bases, requiere tener una infraestructura para compartir la información, para monitorear y entender la evolución de las condiciones urbanas. Y vamos a hablar después de eso. Pero el segundo es que se necesitan herramientas que sean analíticas y un poco más sólidas para poder escoger la mejor combinación de estas intervenciones que sean efectivas, aquellas que van a beneficiar mucho más y que tengan un costo-beneficio mucho mejor. Voy a hablar un poquito más de esos 2 puntos en breve.
Con respecto al primer punto, compartir información y las infraestructuras sobre lo que está creciendo rápidamente. El obstáculo más grande para poder lograr todo esto es lo que nosotros referimos o llamamos silos de información. Cada departamento de una ciudad tiene su propio sistema de información, su propio software, su propia base de datos. Y entonces son independientes de la información o data que está siendo utilizada por otros departamentos a lo largo de la ciudad. Y esta ciudad es un silo comparado a ciudades adyacentes, a los gobiernos metropolitanos o comparado al gobierno nacional o entidades nacionales que también están intentando invertir en mejorar las condiciones urbanas. Esos silos promueven colaboración para poder prevenir que la información o previenen que se apalanque la información, que se utilice para poder trabajar en conjunto. Uno de los primeros retos aquí es retirar o reducir el impacto de estos hilos. Esta es otra vista con respecto al mismo tema. Lo que está sucediendo de manera incremental en ciudades un poco más avanzadas, que están siguiendo esta idea de ciudades inteligentes, teniendo más tecnología, es que están empezando a unir toda su información en un ambiente de nube que puede ser compartido de manera rápida y fácil a lo largo de todas las partes, a lo largo de todas las entidades, partes interesadas, para poder tener las ideas correctas, para poder manejar de manera cuidadosa y brindarle a aquellos que tienen esta responsabilidad de manejar todo eso, el poder actualizar la información y compartirla con otros que necesitan acceso a la misma. Previniendo este problema de silos informativos. Entonces hay diferentes tipos de data, no está todo aquí, pero te da una idea, nos da una idea de cómo se debe de unir la información con respecto a la infraestructura, vías, tránsito, agua, desagüe, la parte eléctrica. Toda esa información tiene que ser compartida y debe de estar accesible para que se haga el manejo correspondiente y la planificación. En las condiciones medioambientales, el terreno, riesgos de, por ejemplo, inundación, de áreas con poca vegetación o mucha, espacios a compartir y la parte construida con respecto a las tierras, parcelas, construcciones, edificios, empleabilidad y los planes municipales y regulaciones donde uno permite que ciertas construcciones se lleven a cabo y otras no. Y luego proyectos de desarrollo que son de las empresas constructoras, que están en progreso, que están por construirse, que se necesitan construir para poder mantener un rastreo de todo lo que está ocurriendo. Entonces, la primera base, la fundación de todo, lo principal aquí es unir toda la información, hacerla disponible con solo un clic para poder tener la información y lograr entrar y verla. Pero quiero yo también hacer que entiendan esto, que solamente el unir la información no es igual a generar la comprensión de la misma. El contenido es importante. Uno necesita también un lente analítico, herramientas analíticas para convertir esa data, esa información en tomas de decisiones importantes para lograr así que una ciudad sea inteligente realmente. Aquí la clave es entender el nivel de análisis que se necesita y las ciudades son muy complejas, tienen sistemas complejos. Piensen en sistemas complejos y hasta no entenderlos y hasta no entender cómo es que funcionan esos sistemas tan dinámicos, podemos estar seguros de que cualquier cosa que hagamos no va a ser efectiva, porque tenemos que entender que una intervención, ya sea un sistema de tránsito que estemos planeando,
ya sea un plan de uso de tierras o el cambio de regulaciones para uso de tierras, todo este tipo de intervenciones tienen que ser entendidas. Tenemos que entender bien el contexto por el cual se van a llevar a cabo estas intervenciones, cuáles van a ser los impactos, cómo van a impactar en los y las dinámicas y el desarrollo, la ubicación de las casas, de los domicilios, etcétera. Y solamente cuando nosotros tenemos este entendimiento de estos sistemas tan complejos en las ciudades, nosotros podemos tomar entonces acciones mucho más complejas e intervenciones. Entonces, utilizando la misma analogía de la nube a la cual ya me referí anteriormente para compartir la información, también hablo acerca de compartir data science, ¿no? Que es el entendimiento de la información para poder construir modelos efectivos, sistemas predictivos, utilizando buenas herramientas, inteligencia artificial en algunos casos para poder hacer análisis efectivos sobre los impactos futuros o posibles de este tipo de intervenciones. Y también les doy una vez más ejemplos a lo largo de esta diapositiva para que ustedes noten cuáles son algunos relacionados a infraestructura, la demanda para infraestructura, dónde cambia, dónde es que está ocurriendo en este momento el desarrollo en términos de construcción y también cómo nosotros podemos guiar a la demanda de infraestructura por cómo nosotros regulamos todo, podemos nosotros cambiar la forma del desarrollo para que sea más efectivo, para que sea más fácil el poder brindar ciertos servicios públicos a quienes lo necesitan. De manera similar, tenemos que también poder analizar y prevenir el desarrollo formal e informal. Mucho del desarrollo aquí en Lima es informal y también interactúa con el trabajo formal e informal, y también tenemos que lograr tener estas predicciones no solamente sobre cómo están cambiando ahora, pero cómo es que las diferentes acciones que estamos tomando podrían tomar o cambiar las predicciones al futuro. Algo de esto se relaciona al transporte, a la accesibilidad y cómo nosotros nos movemos, cómo movemos a la gente de donde viven, a donde tienen que ir a trabajar o a comprar o a la escuela, y poder transportarlos de la manera más eficiente posible, cómo reducir la congestión vehicular, el tráfico, las emisiones, los gases invernaderos, la polución que está ocasionando demasiada congestión, demasiados vehículos que necesitan mantenimiento. Y todo esto está relacionado entre sí. Esto tiene que ver con el análisis que también se puede unir para poder actuar sobre esta información o data compartida en la nube. Las ciudades avanzadas están haciendo un mejor uso de lo último en tecnología, de los últimos desarrollos para compartir su información, para ponerla en una nube o en un lago, si quieren, si les gusta más ese término, y luego utilizar un par de herramientas analíticas para poder lograr lo que requieren. Estamos trabajando en UrbanSim, estamos trabajando en acelerar la adopción o la toma de estas ciudades a ciudades inteligentes para que empiecen a compartir esa información en la nube y también tengan la ciencia y la parte analítica en la nube. Les voy a explicar un poquito más acerca de cómo lo estamos haciendo para que tengan una idea un poco más redondeada acerca de lo que hacemos en la práctica. Nosotros hemos estado trabajando con ciudades y organizaciones de planificación metropolitana a lo largo de los Estados Unidos, a lo largo de Canadá y últimamente bastante en Australia. También nos encantaría empezar a trabajar con nuestras contrapartes latinoamericanas. Es algo que me tiene muy contento. Me encanta tener esta conversación abierta con ustedes en Lima y a lo largo del Perú. Hemos estado utilizando
eso en las áreas metropolitanas más grandes y por todo el mundo también nuestros usuarios nos están dando el soporte para las ciudades. Tenemos más o menos unas 80 millones de personas que se benefician con eso. Déjenme describir entonces a mayor detalle cómo es que se ve todo esto en la práctica. Ahora estamos lanzando nuestra plataforma de nube UrbanSim, que viene a ser la siguiente generación, Next Gen. Pero la plataforma se puede utilizar en cualquier parte del mundo. Contiene y apalanca los modelos más complejos y más confiables. Se hace todo muy accesible, solamente requiere un buscador para poder tener acceso a la misma y además es escalable, sin importar el tamaño de la ciudad, puede desarrollarse de manera escalable en la nube. Esto nos permite entregar los cómputos de manera muy rápida y utilizando una interfase muy buena. Entonces, para darles un poquito más de ejemplos, algunos más específicos, algunos de los análisis que nosotros podemos brindar es analizar lugares específicos, sitios específicos y los reglamentos, el lugar y la reglamentación que se tiene en esos lugares. No solamente técnicas geométricas, analíticas, pero también numérica, así como también el aprendizaje automático o machine learning. Con respecto a la geometría de un lugar de desarrollo, la reglamentación, porque podríamos entonces delimitar la altura de los edificios, podríamos saber cómo es que se puede construir, qué cosa es lo que tiene que ir en un lado o el otro. Podemos también entonces determinar cuál es el edificio más alto que se pueda construir en esa zona, en ese lugar, debido a la reglamentación o la zonificación. Asegurarnos también que nosotros tenemos el proyecto que sea financieramente más viable, que tenga una buena ganancia, que nos permita construir bien, que no se necesite, o que sea un poco más barato, porque, por ejemplo, son casas construidas por el Estado, etcétera. Y no solamente se puede hacer en un solo sitio, pero también a lo largo de una área o de áreas bastante grandes, amplias. Aquí lo pueden ver en esta imagen en particular. Puede ser una ciudad entera, puede ser una zona muy grande, uno lo puede evaluar con esta plataforma, con este set de herramientas, cuál es la capacidad de construcción sujeta a la zonificación y del uso de tierras y cualquier otra reglamentación que aplique. Tal vez uno podría ser curioso de cómo es que estos modelos funcionan, qué tan exactos y precisos son, y esta es una pregunta muy importante. Nosotros hemos estado desarrollando estos modelos por más de una década y los hemos aplicado en contextos amplios ya, pero en los últimos 2 o 3 años nosotros hemos empezado a apalancar las técnicas de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, machine learning. Ahora podemos predecir más o menos en un nivel de exactitud o de precisión increíble. Podemos ver lo que va a pasar en unos 10 años en términos de población, en términos de casas, empleabilidad, en diferentes ubicaciones a lo largo de una zona metropolitana de una manera muy acertada, muy precisa, basándonos en estos modelos ya entrenados, con información de última generación. Hemos utilizado estas técnicas también en la nube para que aquellos que están trabajando en la mejora de modelos locales que también puedan tomar ventaja de este tipo de beneficios. Para ponerlo en uso un poco más práctico, lo que se hace, estoy mostrando aquí un ejemplo de El Paso, Texas, en la frontera con México, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo acerca de estaciones rápidas de tren y 2, además,
zonas de amortiguamiento. Y aquí se ven en esta región de El Paso, se quiere incrementar la densidad del desarrollo urbanista, especialmente cerca a estos círculos amarillos, en una distancia de media milla y en una milla un poquito más allá, para incrementar el desarrollo no tan rápido o tal vez no tan fuerte, para que puedan las personas movilizarse de un lado al otro, para que puedan ir al centro de negocios, a la zona del centro de negocios, a la zona de mayor empleabilidad. Aquí se ven otras áreas también, donde también se planea densificar y crear comunidades compactas, una vez que hay una mezcla de casas, empleabilidad, una mayor densidad también alrededor de las zonas residenciales. Y una vez más, esto hace mucho más fácil el proveer los servicios, el transporte, la infraestructura, de manera eficiente y con un grado mínimo de decadencia. Aquí mostramos cómo es que se utiliza la plataforma para darle soporte al planeamiento inteligente. En el caso de El Paso, están tratando de reducir la parte de tener más tránsito, para poder dejar de tener tanta polución, tanta contaminación, porque se requiere se requiere de manejar distancias demasiado largas para llegar a las zonas de empleabilidad, y por lo tanto se está tratando de manejar eso. Esto aquí en este caso hemos puesto en la computadora utilizando una interfase bastante rápida. Simulamos entonces los resultados de estas políticas o reglamentos. Creamos una simulación en la nube de acá a 30, 40 años, un periodo largo de tiempo, porque ese es el horizonte de tiempo que se maneja para la infraestructura y el planeamiento de infraestructura, sistemas de tránsito, agua, desagüe, la parte eléctrica. Se necesita tener un horizonte de planificación bastante grande para que esto sea bien planificado. Es importante, según los planes se van evaluando, que las personas que hacen la planificación puedan experimentar y puedan probar la efectividad de algunas estrategias alternativas de manera bastante rápida. Y que cuando tengamos que esperar que la computadora haga su trabajo por un periodo de tiempo muy largo, en realidad limita nuestra posibilidad de experimentar de manera creativa, explorar diferentes estrategias que tal vez produzcan mejores resultados. Entonces, una de las cosas que nosotros en las que hemos estado trabajando de manera muy dura es mejorar el performance al momento de verificar datos, hacer todo el cómputo de los datos, para poder hacer estas simulaciones de 30 a 40 años. Y eso hace posible que ellos puedan hacer muchos experimentos sin tener que esperar esos 30, 40 años, sin que ellos tengan que de alguna manera detenerse con su pensamiento creativo. ¿Cómo es que entonces uno evalúa los resultados de la simulación? De manera típica, uno utiliza indicadores de rendimiento, indicadores clave de rendimiento que nos muestran los resultados, que tal vez no son puestos directamente por el modelo, pero que pueden ser calculados por los resultados que produce el modelo. Así que aquí tal vez uno está viendo factores como hacia dónde va el crecimiento de las casas, cuánto del terreno se está utilizando o está siendo absorbido por los nuevos desarrollos urbanísticos, y también puedes hacer cálculos derivados de aquí, como por ejemplo la contaminación del aire, algunos otros gases de efecto invernadero, la utilización del agua, cuál es la demanda del agua en ciertas áreas, y un número significativo de situaciones, dependiendo de cuál sea la más importante y dependiendo de qué cosa sea lo que realmente se requiere.
Y finalmente, en lo último que hemos estado trabajando es en la posibilidad de lograr una colaboración de manera fácil, que ustedes puedan tener departamentos de servicios, por ejemplo, interactuando con otros servicios como el de impuestos tipo SUNAT o electricidad, etcétera, y que ustedes puedan trabajar en conjunto y manejar sus estrategias y cómo es que el uso de la tierra, el transporte y otros tipos de infraestructuras son coordinados para asegurarse de que todos estén apuntando hacia un objetivo similar. Hemos creado entonces una interfase muy fácil de utilizar para quienes están desarrollando planes o desarrollando estrategias para poder compartir vistas de estas estrategias o resultados de algunos análisis que se hayan hecho y para permitir que las personas con quienes se comparte, que también brinden una retroalimentación dependiendo de diferentes marcadores o agregando comentarios. Así que actualmente y de manera activa estamos tratando de agregar estas características para poder trabajar de una manera más colaborativa. Muy bien, y entonces ahora voy a terminar mis comentarios solamente con algunos puntos y voy a dejar algo de tiempo para un poquito de discusión y algunas preguntas y respuestas. Lo primero es que en los avances con respecto al aprendizaje automático y a la inteligencia artificial y a la computación con respecto a las nubes, han acelerado todo y han permitido muchas cosas. Estoy segura cómo es que ChatGPT y otras técnicas de inteligencia artificial han cambiado todo en los últimos meses y han explotado en términos de resultados y de sus aplicaciones. Estamos tomando nosotros ventaja de todo esto para hacer un mejor manejo de todo, para que el manejo y el planeamiento urbano se hagan más rápidos, más exactos y más fáciles que nunca. Y para cerrar, simplemente quiero decir que las ciudades inteligentes ahora son posibles, pero requieren compartir información, compartir analítica en la nube, los datos analíticos. El planeamiento de ciudades inteligentes es importante, manejar esa información es importante. Esperamos poder llegar a Lima y poder ayudar a Lima y a las ciudades circundantes para poder transicionar, cambiar, pasar hacia a este movimiento. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Y voy a abrir el micrófono ahora para cualquier pregunta, pero también quiero decir que si desean más información, los aliento a que ustedes escaneen el código QR que los va a llevar a una página de contacto en nuestra página web donde pueden obtener mayor información. Y con eso, entonces, yo cierro mis comentarios, mi presentación y abro el micrófono para alguna pregunta. Ya no voy a compartir más, por si acaso alguien quiera, o tal vez lo dejo ahí para que ustedes puedan ver el código QR. Muy bien. Entonces, ok. Paso el micrófono a Daniel y a los demás coordinadores para que se sientan libres de hacer alguna pregunta. Estaré más que contento de intentar responder a sus preguntas. Bien, quería comentarte, Paul, acerca de la población de Lima. El crecimiento no necesariamente es formal, por lo cual, ¿de qué forma la solución que ustedes plantean con UrbanSim se puede adaptar a este tipo de crecimiento que no es formal? I appreciate the question, muchas gracias por la pregunta. Esta es la razón por la cual yo incluí algunas diapositivas al comienzo con respecto al crecimiento informal, para notar que yo reconozco que de hecho es una parte significativa, importante de cómo es que Lima está creciendo. Hemos hecho nosotros algo de trabajo. Cuando yo mencioné El Paso, en El Paso, Texas, tiene colonias que están alrededor, que son lugares informales, que son asentamientos informales, y estamos lidiando con ese contexto. También hemos trabajado de manera muy cercana en Sudáfrica con el gobierno, por Johannesburgo,
por Pretoria en Sudáfrica, y ustedes, por supuesto, pueden estar más que confiados que allí el desarrollo informal es bastante alto, así que sí hemos tenido que hacer algunas adaptaciones a la manera en la que nosotros nos acercamos a todo esto para poder ver cómo manejamos estos asentamientos informales, para poder reconocer que el mercado urbano tiene un componente formal y también completamente informal, donde la migración llega a un lugar aún y si no hay ninguna casa, ningún domicilio, nada. Y entonces nosotros sí hemos manejado este tipo de situaciones, lo hemos visto, es una complejidad que tal vez nosotros no vemos mucho en los Estados Unidos o en Australia, pero que por supuesto que sí en el resto del mundo es un patrón muy importante y uno poco común, porque generalmente hay una gran concentración de población y también típicamente ocurre en áreas que son medioambientalmente vulnerables, como por ejemplo lugares donde hay pendientes pronunciadas, donde pueden haber huaicos, donde pueden haber inundaciones, porque lo hacen por necesidad económica y se ubican en estos lugares que son muy peligrosos y además zonas muy marginales. Y también hay problemas en términos de tiempo. Algunos servicios llegan a la comunidad, pero otras veces no. Y entonces se logra pasar a un nivel más o menos formal, pero no siempre. También hay casos en los que hay algún reasentamiento de población fuera de ciertas áreas y luego ocurre un desarrollo más formal. A veces eso pasa en lugares más céntricos. Entonces, aun y cuando yo no les puedo dar una respuesta muy, muy específica a su pregunta, lo que sí puedo hacer es que reconocemos totalmente cómo es la planificación informal, cómo es que es mucho más difícil manejar esta data, el acceso a la misma es difícil utilizarla, por supuesto, debido a la informalidad, ¿no? Ya mencionada, pero allí es donde Samsung y otros softwares y otras maneras de adquirir la información o la data nos ayudan con muy buenas técnicas, y yo puedo decir que requiere una combinación de tecnología y de recurseo, si se quiere, para poder lograr obtener la información y saber exactamente de qué estamos hablando y ver de una mejor planificación. No resuelve las decisiones políticas que se tienen que hacer, pero una vez que uno ya sabe cómo es, o una vez que uno reubica algunas zonas o un grupo de personas, todo se ve mucho mejor, uno puede dar infraestructuras mucho mejor, mejores servicios, etcétera. Así que eso es todo, creo, lo que yo puedo decir en este momento con respecto a esta pregunta, a menos que tengan alguna pregunta de seguimiento, ¿no? ¿Qué y cómo se podría garantizar que este mapeo de información escalará y dará prioridad al ciudadano peruano que, por ejemplo, que desea adquirir su primer terreno sin tener que pasar por terceros? Me explico, grandes inversores que aumentarán los precios a los consumidores finales. Asking about Me estás preguntando con respecto a inversionistas que compran tierra para especular con estas tierras y que no tienen la intención de construir, sino que simplemente quieren quedarse con la tierra para luego tomar ventaja hasta que se incremente el valor y luego venderlo. Sí, exacto, a eso. Ok. Lo que yo entendí de esta pregunta es una pregunta con respecto a la especulación de tierra, donde alguien compra el terreno, se queda con esta hasta que el valor incremente. Y
esa es especulación de tierras o de terrenos, se hace en todas partes del mundo en diferentes grados por inversionistas y así es como ellos desarrollan un modelo de negocios para poder generar ganancias. Hay diferentes circunstancias que podrían ser relevantes. Una de ellas podría ser, digamos, si el gobierno, donde el gobierno está planeando hacer algún tipo de inversión en la infraestructura, digamos que van a construir una línea de tránsito que va a incrementar la accesibilidad en un lugar específico. Alrededor de esta estación, ustedes están pensando, donde ustedes están pensando comprar la tierra, va a ser mucho más valiosa debido a esta inversión que está realizando el gobierno. Entonces, lo que los gobiernos pueden hacer es tratar de capturar algo del valor o del incremento del valor de las tierras. Hay una técnica que se llama which essentially allows the government to capture some of the increase in the property values and use that in support of either the infrastructure investment itself or other community benefits to the area to prevent all of the advantages of the increase in value from going just to the land speculator that is acquiring property to extract property value increase. So there are some techniques to try to deal with that. How you structure property taxes is another tool that that can be used to disincentivize buy and hold behavior of that sort. So I hope that's a helpful answer and relevant to your question. El comentario está relacionado al tema de la especulación que se hace no con la tierra, sino con la información que podía darse a través de un sistema tan poderoso como el Urban Sim. La gente se salió. What are you hearing me, Paul? Yes. Well, what he tries to ask us is what's going on about the information that could give us Urban Sim, because speculation comes from information. So, if the speculators can use this information from Urban Sim in first time than ordinary people, they are going to improve their budgets around this information, and not the people who cannot get enough information or who cannot get to use this information from this kind of software. Are you saying that there's a concern that Sí, hay una using preocupación information technology like de what que la I presented creates an unfair advantage for Claro, puede dar ventajas. someone's coming in to the waiting room, I'm going to admit them, that it creates an unfair advantage for the ones that have access to the information, Claro, because la they can ventaja que take pueden tener las action personas que on tienen it, acceso a esta información. compared to others that don't have access to the information, Claro, hay personas que no tienen acceso a esta who are información. unable to act on it. O no Is están that the dispuestos nature a of the poder question? entender. Yes, this is what he's trying to ask to us. Explaining that question. No, that's right. That was the question. Okay. Then I'll try to answer that. So I think this is a question of public policy and governance, Políticas públicas, how you want to manage information. cómo There quiere will, gestionar la whenever información. you're making infrastructure plans or Sorry. Cuando, any sort of plans, Katia, go ahead. there will be obviously the decision makers that are preparing to make those investments. They know that those investments will happen.
Ellos saben, los inversionistas, lo que va a or suceder that they're con estos being planes. planned. And so regardless of information technology, regardless of using UrbanSim or not using UrbanSim, there will always be some people who have more privileged information Siempre hay about personas que van a tener más investments privilegio en or el uso de la changes in información. land use regulations because they were involved in making those decisions. So the problem exists already in the El world privilegio siempre existe, before unos you sobre bring otros. any information technology into it. What information technology like I presented can do is, to la whatever tecnología de información extent que acabo de you presentar want this to happen, it can democratize access to information. You can make it much more publicly available pueden hacerlo más pública at esa información. whichever point you think is appropriate. There may still be situations where it's best to Siempre hay hold situaciones en las information cuales about the specific location of a transit investment or some other investment until you're able to either acquire land or to cuando take cuando other se adquiere actions to tierras. ensure that the public benefit is going to be the greatest. esta situación va a ser la mejor. But at some point, if you want to momento, make si much quieren, more broad the information availability, tools and uso de la información. web-based systems, which can be accessed by anyone with even a phone, and smartphones are very widely used, even in the lowest income areas. I would say, it is possible to democratize more the access posible to la such democratización de esta information. información. It's really a question of what is the Es la political pregunta, climate, what is the political will es el deseo to político. do that. No hay más preguntas, Oh, there are Paul. no more questions, Paul. Okay, great. So in that case, I think we might be finished. Thank you all very, very much. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta charla.